Asimilación. La etapa de la acomodación es la toma de conciencia de la existencia de una cultura o filosofía que tiene que cohabitar con una nueva forma de vida, pero no hay una confrontación clara y de cara hacia el dilema que se presenta y se obvia sutilmente de tal manera que se adquiere una actitud cómoda, pasiva e indiferente. La segunda fase es la asimilación. En esta etapa los individuos en cuestión no se cierran sobre sus valores y costumbres y asimismo por otro lado son más flexibles en la ortodoxia teológica y terminan aceptando una fusión o mezcla de ambas cosas. Es un proceso muy lento e inconsciente pero se termina creando una estructura humana divina, un cóctel de evangelio con cultura humana que en nada se parece al evangelio santo y original. Hay un animal que tiene una gran particularidad que le ayuda a sobrevivir en la selva, es el camaleón. Este reptil toma el color y textura de cualquier superficie de tal manera que parece de la misma superficie a la que está adherido y de esta manera se camufla para pasar desapercibido ante los demás depredadores. Asimismo, el sincretismo es el camaleón del pensamiento, se adhiere a nuestra fe tomando la forma y color para pasar desapercibido pero no deja de ser una influencia real. El sincretismo es algo con lo que ha tenido que estar luchando la Iglesia a lo largo de toda su historia, y no solo la Iglesia. Dios desde el principio le dio leyes a su pueblo advirtiéndoles de las mezclas y peligros del sincretismo. Los profetas de la tuvieron que luchar contra la idolatría y el paganismo al que de continuo caían los reyes y el pueblo de Israel. Los apóstoles tuvieron que pelear con la espada de la palabra de una manera ruda y fervorosa contra los judaizantes, los legalistas, los gnósticos, los nicolaitas y otros más para preservar la pureza doctrinal, y asimismo tuvieron que corregir costumbres y formas de pensamiento que arrastraban los creyentes de diversas culturas. Siglos después hombres como Juan Hus, Lutero, Calvino, Arminio, Wesley, Oral Roberts y muchos otros, fueron los paladines de las escrituras y los guardianes de la pureza de la Iglesia cuando se corrompía y entraba en mezcolanzas y corrupción. Cada siglo ha sido asediado y atacado por el sincretismo, por eso dice el apóstol Pablo, no os amoldéis a este siglo. Hoy, la Iglesia está siendo también infectada por la mordedura del sincretismo. En este caso el veneno es más agresivo y perjudicial que nunca. La filosofía humanista de la nueva era es el conjunto de múltiples religiones y doctrinas en un solo sistema de creencia. Hablar de sincretismo es hablar de la nueva era, la cual cree que todas las religiones son la misma pero con distintas ropas. Este sistema de creencia nunca antes en la historia se ha dado tan sólidamente. Según esta filosofía de vida podemos asimilarla a lo que se conoce como humanismo. Vamos a tratar el desarrollo de esta filosofía a lo largo de la historia y sus consecuencias en la Iglesia, todo desde una perspectiva espiritual y bíblica. Hay diferentes clases de sincretismo. En este caso creo que el sincretismo sociocultural está influenciando de una manera asediante a la Iglesia. La filosofía secular del posmodernismo con todas sus premisas humanistas de la nueva era en la sociedad y el fuerte poder de la cultura heredada tienen las mentes de ideologías, nos envuelve con tradiciones y patrones de conducta sólidos que son muy difíciles de desarraigar. En este sincretismo sociocultural terminamos aceptando como parte de nuestra forma de pensar muchos paradigmas, prejuicios heredados, mentiras culturales, preconceptos basados en la tendencia de las masas. Asimismo nos vamos cerrando a nuevas o diferentes formas de pensar a medida que aceptamos los muros culturales y nos atrincheramos en lo familiar lo de siempre. El sincretismo religioso es muy sutil y casi imperceptible, porque precisamente es el error de generaciones anteriores las cuales asimilaron mezclas y se fueron maquillando al punto que uno no sabe cuándo comenzaron y por ende se da por sentado que tales conceptos o rituales son algo normal dentro de la Iglesia, y además de las amenazas presentes de conceptos de otras religiones sutilmente arreglados para que parezcan sanos y bíblicos. Esto es realmente peligroso porque si no tenemos discernimiento y conocimiento podemos aceptar pensamientos paganos como si fuera palabra de Dios y de esta manera estar engañados y engañando inconscientemente a los demás. Por último, el sincretismo subjetivo es la forma de sincretismo más arraigada en las personas puesto que es puramente personal. De hecho, el subjetivismo es la percepción propia de una persona que se ha formado a partir de sus propias experiencias personales, su educación, su entorno social, y conclusiones nacidas de su realidad. Cuando pasamos por experiencias están forjan lo que la ciencia llama inteligencia experimental, que es la inteligencia que razona en base a la experiencia vivida y se hace difícil pensar más allá de ella. Terminamos subjetivando el Evangelio. El imperio humanista infiltrado en la Iglesia, el mundo que hoy conocemos, ha desarrollado su mentalidad a lo largo de los siglos. Las diferentes épocas de la historia han ido tejiendo y coloreando la forma de pensar que tenemos. Las olas de filosofía y las culturas formadas por las escuelas de pensamiento han forjado lo que hoy se conoce por la filosofía del humanismo, que es la forma y filosofía de vida más popular en nuestro tiempo. El humanismo es una doctrina antropocéntrica, es decir, el hombre es el centro y medida de todo, por tanto, todo tiene que colaborar a su bienestar y desarrollo personal.
Esta filosofía se opone al teocentrismo, donde Dios es el centro de la vida. El problema con esto, y aunque parezca absurdo mezclarlo uno con lo otro, es que hay una corriente humanista infiltrándose dentro del Evangelio de nuestros tiempos. La forma de pensar del humanismo choca frontalmente con la sana doctrina de las Escrituras, donde es Dios y no el hombre el centro y la medida de todo. Esta pseudo-doctrina evangélica hace del hombre un Dios y del Dios verdadero un servidor del hombre. Además, obvia temas teológicos importantes y trascendentales en la teología bíblica e imprescindible para la salvación, como es la depravación humana por causa del pecado, la justicia divina que no contempla nada digno de salvación en las obras humanas, la necesidad imperante de un Salvador y la fe en ese Salvador que excluye toda jactancia. En todo esto el humanismo queda desechado, humillado, derribado, y hace del hombre un objeto del favor inmerecido de Dios y un trofeo de su gracia. El segundo capítulo del libro de Daniel tiene que ver mucho con el desarrollo del pensamiento humanista, ya que narra la visión que tuvo el rey Nabucodonosor acerca de los 4 imperios que marcarían la historia del mundo en los próximos siglos y que influirían en gran manera el enfoque humanista de hoy. La visión era de una estatua que tenía la cabeza de oro, el pecho de plata, las piernas de bronce y los pies de barro cocido mezclado con hierro. La visión seguía con una piedra que es cortada desde un monte y sale rodando hasta pegar con la estructura de la estatua, derribándola y destruyéndola. Y después esta misma piedra se establecía y se extendía para siempre como un reino eterno. La interpretación de la visión tenía que ver con los próximos 4 imperios que dominarían el mundo en los próximos siglos desde el rey Nabucodonosor. La cabeza de oro representa Babilonia, el pecho de plata sería el imperio medo-persa, las piernas de bronce simbolizan el dominio de Grecia y los pies de barro y hierro sería el gobierno poderoso de Roma. Los libros de historia corroboran la fiabilidad y precisión del cumplimiento de la visión. Sin embargo, a los libros de historia se les pasa un detalle que aparece en la visión, y es la piedra que fue cortada y derribó la estatua, y aunque los historiadores no hacen referencia a ningún otro reino, pues es normal que los historiadores de este mundo no reconozcan un reino que no es de este mundo, la Biblia dice en Mac.4.2.17 el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Este era el reino profetizado desde antaño por los profetas, un reino que no es de este mundo, viene de arriba, del monte de Sión. Y la piedra desechada por los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. La piedra no cortada con manos de hombres es el mismo Jesucristo en su reino, impactando el sistema humanista y derribando todo imperio mundano que se levanta ensordecido contra Dios. El reino de Dios se ha acercado y está entre nosotros, y aunque ahora en su carácter presente es un reino espiritual, invisible, establecido en el corazón de aquellos que reciben a Jesucristo como Rey, su influencia se extiende y transforma como la levadura a la masa, Mac.13, y la semilla que echa raíces bajo tierra, Mac.4.2.26, para luego en el milenio alcanzar su plena manifestación literal y física estableciendo el gobierno de Dios a las naciones en su segunda venida. Mientras ahora, este reino espiritual se extiende como una cultura y forma de vida, rompiendo los conceptos humanistas y derribando los argumentos satánicos, para que vivamos en el mundo pero no como los del mundo. El reino de Dios viene derribando el imperio filosófico humanista. La soberbia de la cabeza de oro, Babilonia. La época babilónica estuvo caracterizada por la soberbia de sus reyes al ver la majestad de su imperio. Los jardines de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo. La famosa frase de Nabucodonosor: yo hice todo esto, muestra la soberbia babilónica. La soberbia fue castigada, pero la idea permanece hasta hoy. El deseo imperialista centrado en la vanagloria ha recorrido los siglos como el veneno de una serpiente por las venas de un ser humano. El trotar del loco egoísmo y la idolatría del yo han ido creciendo hasta límites que nos autodestruyen. El humanismo está obsesionado por el yoísmo, la idolatría del yo. Esto no es otra que cosa que narcisismo puro. La palabra narcisismo nace del mito de Narciso, que cuenta la leyenda de un joven apuesto y bien parecido que rechazaba a todas las mujeres que se enamoraban de él. Al no corresponder al amor, la diosa Némesis lo maldijo con una terrible maldición. Despertó en él un sentimiento que jamás podría alcanzar satisfacción: enamorarse de sí mismo. Un día, al verse reflejado en el agua, se quedó prendado de sí mismo al punto que alcanzó la locura al no poder alcanzar el objeto de su pasión. Fue languideciendo poco a poco hasta morir de inanición y melancolía. El individuo narcisista es el que paulatinamente se va desligando de la sociedad en la que vive por medio de fantasías personales de grandeza. Pasa tanto tiempo reconociendo sus valores y virtudes que no le queda tiempo para pensar en el resto del mundo. A la vez que idealiza su persona, menosprecia a los que le rodean. Es más, las personas solo cuentan si le son útiles, si le admiran o le alaban. La mayoría de sus relaciones están basadas en el interés. Utiliza a los amigos sin ningún tipo de consideración. Es la ética de vivir para sí mismo y para la realización de sus propósitos.
Hay un narcisismo evangélico, una obsesión por construir imperios en torno a uno mismo. El yoísmo está infiltrándose en la Iglesia con nombres diferentes, cada uno corre su propia carrera y cada uno busca su propia gloria. El humanismo está consiguiendo infiltrarse en la Iglesia para hacer de ella un evangelio de Reyes Magos y haciéndonos creer que todo tiene que girar en torno a nosotros mismos. Mi petición, mis sentimientos, mi misterio, mi prestigio, mi familia, mi trabajo, mi. Parece que todo se trata de nosotros, y el evangelio es algo que colabora para los objetivos personales. Pero esto no debe ser así, la verdad es que el corazón humano es un trono robado. El cristianismo comienza con una